a la respuesta inflamatoria, a los mediadores, las células que participan. Es algo un poco larguito, pero bueno, he separado bien para explicarlo bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el rol que cumple la respuesta inmunoinflamatoria o la respuesta innata, mejor dicho? Primero, va a limitar. Hay una infección, va a limitar la proliferación. La puede limitar. O la puede eliminar, ocasionada por el microorganismo. O puede contener infecciones hasta que se desarrolle la respuesta inmunológica. Ya lo vamos a ver en qué caso. No puede eliminar la respuesta inmunológica, tiene que activarse otros tipos de células que tienen el caso, por ejemplo, de la Listeria monocytótica o el Mycobacterium tuberculosis. Ahora, sí, la primera línea de defensa frente a las infecciones son las barreras naturales. ¿Cuáles son las barreras naturales? La piel y la mucosa. Esto está sacado del libro de Kepler, tal cual. La piel y los epitelios que recubren el aparato respiratorio. Sí. ¿Qué tal? La piel y los epitelios que recubren los aparatos respiratorios, digestivos y urinarios representan la primera línea de defensa frente a microorganismos patógenos. La mayoría de los procesos infecciosos se ocurren a través de la mucosa y no de la piel, generalmente. A través de la piel se tiene nada que se cortar. Esto puede entenderse si se considera la enorme eficacia que tiene la piel en la barrera anti-infecciosa. Entonces, ¿cuáles son las barreras físicas que nos separan, que separan el cuerpo del medio ambiente? Hemos dicho que todo lo que está en azul corresponde a la piel, que tiene aproximadamente 1,5 a 2 metros cuadrados de superficie, la piel, son muchos metros. También están los pelos y las uñas. Todo eso hace a las barreras físicas externas antes que se pueda desarrollar la respuesta inflamatoria. Con respecto a las mucosas, tienen una superficie de 400 metros cuadrados. Mucha superficie de muchos metros cuadrados. Y abarcan la mucosa del aparato respiratorio, el seno, la tráquea, los pulmones, después del aparato urogenital, riñones, vejiga, la vagina, y del aparato gastrointestinal, el esófago, el estómago, no se olviden también, bueno, está la boca, todo esto está acá, y no se olviden también de los ojos. Ya vamos a ver después. Entonces, muchas barreras impiden que la bacteria atraviese la epitelio y colonice la piel. Entonces tenemos barreras físicas, ya hemos dicho recién, hay barreras químicas y barreras biológicas. Entonces, las mecánicas, que serían las físicas, que consideran la piel, los intestinos, los pulmones, los ojos, ¿sí? Entonces está recubierto por células epiteliales. Después también tenemos el flujo, tanto de aire como de líquidos, el movimiento del moco en los pulmones, ya lo vamos a ver. Las químicas tenemos los ácidos grasos de la piel, el pH del intestino, el pH ácido de la orina, las enzimas de las lágrimas, las enzimas celulares, los péptidos bacterianos que están a nivel del intestino. Y con respecto a las barreras biológicas, hablamos de la flora normal, la flora comensal que está en nuestro cuerpo. Bueno, acá tenemos más detallado, a nivel de los ojos tenemos la lisocima, que es una barrera química y otras expresiones. Tenemos los comensales, en la piel tenemos la barrera física propia de la piel que tiene distintas capas que evita que penetre o entre los microorganismos. Hay ácido graso también, hay comensales. Con respecto al pH bajo de la orina, los comensales que hay en la vagina, la eliminación de los microorganismos por la tos, por el estornudo, por el paso rápido, quiero decir, los bronquios son las secreciones mucosas, también hay cilios que llevan hacia afuera cualquier partícula que haya ingresado
arrastre que hace propio la orina. Ese arrastre también sirve como barrera, ¿sí? Barrera mecánica por un lado y química por otro por el pH. Bueno, entonces, hablamos un poquito primero de la piel. Hablamos un poquito primero de la piel. Esta es la estructura de la piel humana, donde pueden observar que hay una epidermis y que hay una dermis. En la epidermis están la queratina, están los queratinocitos, que es un estrato córneo y es resistente a la entrada de cualquier patógeno. Y no se olviden que también en la epidermis están las células del Langerhans. Recuerdan que son las células presentadoras de antígenos por el CDS. Y también en la dermis, están los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, están los nervios, que dice inervado. Hay nervios, hay tejido conjuntivo. Bueno, este dibujito es del libro de Kepler. Están los pelos, están los poros de las glándulas sudoríparas, esta es la epidermis hasta acá. Acá tenemos la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. Está irrigado por vasos sanguíneos, arterias y venas, y también, por supuesto, tiene células que van a secretar los ácidos grasos. Con respecto al mecanismo de barrera que hacen las mucosas frente a un foco infeccioso. Primero, la continuidad propia que tienen las mucosas, dicho que tienen una gran extensión, 400 metros cuadrados. Después, las secreciones mucosas que tienen un espesor bastante dependiendo del epitelio, eso está asociado a un epitelio, hay mucinas, que son lipoproteínas. Ese gel, a su vez, tiene propiedades elásticas porque se pega. Ese es el papel que cumple el moco como barrera, porque pega y después los cilios lo van llevando hacia el exterior. Dificultan el acceso de los patógenos al epitelio y bloquean moléculas empleadas por patógenos para adherirse. Los patógenos, cuando ingresan, se tienen que adherir a los receptores que hay en la célula. Entonces, el moco que está por arriba impide que esas bacterias se puedan adherir cuando se adhieren y ingresan. Después están los factores químicos presentes, como son los péptidos antimicrobianos, ya hemos hablado recién, la lisocima, la lactoferrina, la estricina, glutaminas e estatinas. Factores químicos que contribuyen a la eliminación. Por ejemplo, la descamación de la mucosa. Por ejemplo, a nivel del intestino, por día se descargan 10 a la 11 células. Las oscilaciones de los cilios, por ejemplo, en el tracto respiratorio. El peritalpismo, o sea, el movimiento que hace el tracto gastrointestinal, la acidez gástrica, la alta tasa de recambio también de las células, hemos hablado de la tos, de los estornudos intestinales. La flora comensal, normal, o microbiana, y también ahí hay la presencia de IgA secretoria en las mucosas. ¿Cuál es la función que cumple la IgA secretoria? Cuando hablan de IgA y me dicen que es la IgA que está en las mucosas o en las lágrimas, la saliva, tienen que decirme que es IgA secretoria porque es distinta de la IgA que está en los fluidos, la sangre, en fin. Ella neutraliza los patógenos, neutraliza las toxinas y evitan que se pueda pegar a la superficie que interactúa. Inhibe la colonización de las mucosas. Hablamos un poquito de las funciones del moco, ¿bien? Todo esto es la capa del moco, estas son las bacterias que quieren interpretar la función que cumple, ¿verdad? Entonces estos son los patógenos y evitan que los patógenos puedan llegar hasta el epitelio porque los pegan y después las oscilaciones, los cilios lo arrastran. Entonces, el espesor depende del tipo de epitelio que tengan, dificultan el acceso de los patógenos al epitelio, barre a los patógenos, los arrastra hacia el exterior y los bloquea, impidiendo que los patógenos se puedan adherir al epitelio. Con respecto a la flora normal, o comensal,
función. Primero que compite con los nutrientes. Entonces va a un patógeno, compite, producen también moléculas antimicrobianas y metabolitos que afectan la sobrevida y la virulencia de los patógenos, promueven la producción de péptidos antibacterianos por las células epiteliales y refuerzan las uniones epiteliales estrechas entre las células para evitar que el patógeno pueda ingresar. Bueno, entonces, todo esto que hemos hablado son las barreras físicas, barreras químicas y barreras biológicas que tendría que atravesar el microorganismo patógeno que impide que ingrese un microorganismo patógeno. Ahora, si este microorganismo logra atravesar esta barrera, ¿qué es lo que pasa? Entonces, se pone en marcha un proceso infeccioso. Hay una infección. ¿Y el huésped cómo va a responder? Va a responder a ese proceso infeccioso mediante la inflamación. La inflamación, que va a tratar de eliminar ese microorganismo patógeno a través de la fagocitosis. El mecanismo de la fagocitosis, que es la endocitosis ya de los fagocitos. Los fagocitos son neutrófilos y macrófagos en el lugar de la adhesión, lo van a fagocitar y cuando están fagocitados van a llevar a cabo los mecanismos microbicidas. Todo esto lo vamos a ver ahora. Entonces, se produce una infección y el huésped reacciona produciendo la inflamación. ¿Qué activan la respuesta inmunológica? Puede ser los microorganismos, los parásitos, los patógenos, pero también un daño tisular. Ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son los signos cardinales de la inflamación frente a una infección bacteriana, por ejemplo, en la piel? Los signos cardinales son rubor o calor, o color, calor, dolor y edema. Acá están los signos cardinales. Acá tenemos una infección, entonces hay color o rubor, calor, porque está caliente, entonces si toca está caliente, ya vamos a ver cuál es la citoquina responsable de esa temperatura. Y hay dolor porque se comprimen las terminaciones nerviosas, todo esto que está acá. Y hay edema porque se produce la liberación de muchas sustancias vasoactivas que promueven el aumento de permeabilidad capilar, entonces pasan líquidos y células hacia los tejidos y eso se produce el edema, la hinchazón esa que se ve, eso es edema. Entonces esto es lo que está acá. Se produce daño tisular, se liberan factores vasoactivos, se produce la vasodilatación y eso produce el rubor, el calor, el dolor y el edema. Esos son los 4 signos cardinales de la inflamación. ¿Qué es lo que causa esos signos? Ya lo vamos a ver, pero se resume aquí. La respuesta innata desencadenada para contrarrestar la infección. Ya lo vamos a ver. Lastimado en la piel, o cuando cortamos algo que está contaminado, por ejemplo, mucosas dañadas, o cuando hay un daño tisular sin que haya microorganismos, ya vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Entonces, ¿cómo podemos definir a la inflamación? Decimos que la inflamación es una respuesta protectora que involucra células inmunes, vasos sanguíneos, mediadores moleculares, para tratar de restaurar la homeostasis. ¿Cuál es el propósito de la inflamación? Eliminar la causa inicial de la injuria, la célula o los tejidos dañados. Lo va a eliminar. Va a iniciar la reparación y cicatrización de los tejidos. Se desinfectan, se producen los signos cardinales, pasa un tiempo y ¿qué pasa? Después se fue. Ya no tienen más inflamación nada. ¿Por qué? Porque hay unas células, ya vamos a ver al final, que van a promover la cicatrización y la reparación tisular. Esas son las palabras y los términos que tienen que utilizar. Van a ir unas células importantes que promueven la angiogénesis y van a sintetizar determinadas citoquinas que promueven la producción de colágeno y la restauración de la matriz celular. Y también gatilla y modula la respuesta inmune adaptativa. Si la respuesta inmune innata a través de la inflamación
no logre eliminar ese microorganismo patógeno a través de la fagocitosis, la va a activar la respuesta inmune adaptativa, ya vamos a ver después, se va a activar determinadas células, estas células van a volver al sitio de la lesión y van a sintetizar determinadas citoquinas que lo activan al macrófago, se activan otra respuesta, otro mecanismo microbicida para tratar de eliminar esa célula. ¿Sí? ¿Cuáles son las células que participan? ¿Sí? En una inflamación aguda, en una inflamación crónica. En una inflamación aguda que se desarrolla rápido, de corta duración, predominan los neutrófilos. En una infección, inflamación crónica de mayor duración, hay exudados, van a proliferar linfocitos y macrófagos. Bueno, eso solo aquí es muy importante. Entonces, comenzamos. ¿Sí? Acá tenemos la piel, en la respuesta inmune ante una infección por una bacteria extracelular. Entonces, acá tenemos un clavo, el clavo ha atravesado, ha podido atravesar las barreras físicas, en este caso la piel. Acá están las bacterias. Bien, entonces, ¿qué es lo qué acontecimientos ocurren ahí? Bueno, entonces se produce esto. Esta es la inflamación. ¿Ven? Entonces se produce una vasodilatación y un incremento de la permeabilidad del vaso, todos los signos cardinales de la inflamación que hemos visto recién. Se produce un edema, porque hay líquido en los tejidos, se produce reclutamiento de células de flora, al foco, porque se produce una marginalidad, y es lo que ustedes ven ahí redondeado con el verdecito. Bueno, en condiciones normales, en los tejidos hay células, hay muchas células que van a reconocer la presencia de ese microorganismo patógeno frente a un daño. Por ejemplo, hay macrófagos, hay células dendríticas y hay mastocitos que residen ahí, están ahí, en condiciones homostáticas, sin infección, sin ruptura de piel, sin nada. Y a nivel intersticial, estas son las células. Este es el endotelio, acá están las células, y este es el tejido, afectado. A nivel intersticial también estos son la IgG, la IgM como fluorcita, hay componentes del complemento también. Entonces, cuando los patógenos, acá tenemos, pasan las barreras naturales, pueden ser reconocidos por todos estos células y factores solubles que hay. Y ahí es donde se desencadena. Entonces, cuando el patógeno pasa las barreras naturales, pueden ser reconocidos por estos componentes y activar una respuesta inmune para eliminarlo. Entonces, las células de la inmunidad innata tienen receptores que son capaces de reconocer lo propio de lo extraño. Vamos ya viendo más detalles de lo que va a pasar. Entonces, lo reconocen, al reconocer por ese patógeno con esos receptores, van a ejecutar funciones frente, y ya vamos a ver cuáles son las funciones que ejecutan. Entonces, ¿cómo van a advertir las células de la inmunidad innata la presencia de ese organismo invasor o de ese daño tisular sin la presencia de un patógeno? Ya hemos hablado, que lo hacen, ¿se acuerdan? Hemos hablado en la primera clase que las células de la inmunidad innata tienen RRP, que son los receptores de reconocimiento de patrones. ¿Qué reconocen los receptores de reconocimiento de patrones? Reconocen los PAMs, patrones asociados a patrones moleculares asociados al patógeno. Y también reconocen LAMs, patrones moleculares asociados al daño. Eso es lo que yo les decía recién, cuando se produce un daño tisular sin la presencia de un patógeno. ¿Cuáles son las características que tienen los PAMs? Los PAM son patrimonio de los microorganismos, no de los depredadores. Los mamíferos no tienen esas moléculas en su superficie, solo el patógeno.
Son esenciales para la sobrevida y felicidad del microorganismo, por lo cual lo comparten evolutivamente, decía. Y son estructuras conservadas y compartidas por distintas especies de patógenos. Lo comparten las bacterias con los parásitos, o los hongos con las bacterias, las grandes familias de patógenos. Ejemplos de FAS, por ejemplo, el LPS, peptidoglicano, ácido ribonucleico, la manosa de los microbios, el ADN, el ARN de doble cadena, la flagelina, ¿sí? Son todas estructuras que están en los patógenos, pero no en los mamíferos. Todo esto son patas. ¿Cuáles son las características de los daños? O sea, los patrones moleculares asociados al daño. Son moléculas que se encuentran ocultas en el interior de la célula y son liberadas por mecanismos de muerte que ocasionan la ruptura celular, por ejemplo, la necrosis. La necrosis de la célula se libera. O son moléculas presentes en las mitocondrias, que son liberadas al citoplasma como consecuencia de la ruptura de la mitocondria. O son moléculas generadas por fragmentación de componentes de la matriz celular como consecuencia del daño tisular. O sea, acá como ven no hay patógeno, pero también se va a producir una respuesta inflamatoria. Los GAN son moléculas que no están expuestas al sistema inmunitario en condiciones homeostáticas. Si no hay ruptura tisular, no están expuestas. Cuando se produce daño tisular, se liberan estas moléculas que estaban ahí. También pueden producir inflamación en agentes físicos y químicos ambientales. También pueden activar los receptores de reconocimiento de patrones e inducir una respuesta inflamatoria. Hay 5 familias importantes de receptores de reconocimiento de patrones. Los Toll-like receptors, que hay del 1 al 10, los Not-like receptors, que son receptores tipo NOT, que hay NOT 1 y NOT 2, los RIG-like receptors, son receptores tipo RIG, RIG1 y MDA5, los like receptor tipo lecticina o lectina C, que son receptores de manosa, reconocen las manosas presentes sobre los patógenos. Y los receptores de Couch. ¿Qué son los receptores de Couch? Reconocen un grupo heterogéneo de ligandos, por ejemplo, componentes microbianos, células apotóticas. ¿Y cuál es su función? No todos tienen la misma función. Mediante la activación de determinadas respuestas celulares, algunos son endocíticos, no todos. Entonces ahora vamos a ver un poquito esto que hemos visto recién. Los receptores tipo TOL están en la membrana plasmática, están en los endosomas y me olvidé de poner acá en el citoplasma. También están en el citoplasma. No median la fagocitosis, o sea que cuando se une un Toll-like receptor a un PAM que se corresponde acá, no lo va a fagocitar. La función de los Toll-like receptors es la producción de citoquina. Activa factores de transcripción que están dentro de la célula para que se secreten citoquinas. Los receptores tipo NOT están en el citosol, tampoco median la fagocitosis. También la función es que cuando se unen a sus correspondientes PAMs, van a activar factores de transcripción para la síntesis de citoquina. Los receptores RIG están en el citoplasma y la función de ellos es la producción de interferón de tipo 1, que son importantes sobre todo en las infecciones víricas. Y los receptores de tipo lectina C, que están en la membrana celular, estos reconocen PAM ricos, que les decía recién, ricos en manosa, en glucosa y ácido beta-glucano. Los mamíferos tenemos ácido ciálico, no tenemos manosa, por eso nunca se van a activar frente a las células de los mamíferos. Se activa frente a las células patógenas que tienen manosa en su superficie. Y estos sí también median la fagocitosis. Y hay receptores de reconocimiento solubles, ya lo vamos a nombrar, como las lectinas de unión a manosa. Esto lo vamos a ver en la clase de complemento. Las lectinas de unión a manosa, la proteína C reactiva
y la ficolina, que es ficolina L y H. Son receptores de reconocimiento de patrones solubles. Esto, como hablamos recién, están sobre la célula. Esto es un poquito más de lo que les acabo de decir. Tenemos, con respecto a los toll-like receptors. Los toll-like receptors están en la superficie, en el citoplasma y en los endosomas. Esto es del Abbas. Lo buscan en el libro de Abbas. Entonces, los extracelulares son estos que están acá, si ustedes observan, tienen el toll-like receptor 1 junto con el 2, el toll-like receptor 2 junto con el 6. Porque siempre el toll-like receptor actúa como dímero, con el 1 y con el 6, siempre están juntos. ¿Y qué reconocen? Reconocen lipoproteínas, el 2 reconoce el peptidoglucano, el 4 reconoce el LPS, ya lo vamos a ver en qué bacteria la gran negativa, el 5 reconoce la flagelina, el 2 con el 6 reconoce el lipoP. Después están los citosólicos, que ya hemos hablado recién, los NOX-like receptors, que se van a unir a peptidoglucano bacteriano, los RIC-like receptors, o tipo NOX, RIC-like receptors, los RIC, que se van a unir a ARN doble catenario, y los sensores de ADN citosólico, que se van a unir a ADN microbiano. Y dentro de los endosómicos están los toll-like receptores 3, 7, 8 y 9 que se unen a ARN o ADN viral. ¿Sí? El 3 a ARN bicatenario, el 7 monocatenario, igual que el 8, y el 9 se une a ADN CP, que es citosina guanina. Aquí les he puesto. El toll-like receptor 9 reconoce fragmentos de ADN viral que contienen motivos CPG no metilados, es decir, citosina guanina, que están presentes en adenovirus, citomegalovirus y herpes simple. Yo quiero hablar rápido y me trajo. Bueno, esto es una tontería, esto ya lo tienen que saber ustedes. Lo han hecho, bueno, están viendo, ahora ustedes están cursando un libro general, ¿verdad? Entonces ahí van a ver con detenimiento la pared celular de la bacteria gram negativa y la bacteria gram positiva. Ustedes ya saben que la bacteria gram negativa tiene una gran cantidad de lipopolisacáridos de superficie, que recuerdan que es reconocido por el receptor 4, recién hemos visto, y las bacterias gram negativas que tienen ácido teicoico y también tienen peptidoglucano. Bueno, esto nada más que para que vean el ácido nucleico de virósico, ¿sí? Puede haber ARN de simple cadena o ARN de doble cadena. Los que siguen bioquímica, cuando vean, después vayan a virus, van a ver ahí la variedad impresionante, ni un granito de arena. Bueno, además de estos receptores de reconocimiento de patrones, que ya les he dado un montón de información, toda la información, cómo actúan, sus funciones de localización y qué reconocen, la célula de la inmunidad innata también utiliza otro tipo de receptores. Utiliza los receptores, que son receptores para el complemento y receptores para el fragmento FC de las inmunoglobulinas. Está claro, ya han visto ustedes la clase de anticuerpos. ¿Sí? Ustedes saben que las inmunoglobulinas tienen dos FAB y un FC. El FAB son las regiones por donde se unen al antígeno y la porción del fragmento FC es el que cumple las funciones biológicas de las inmunoglobulinas. Cuando hablo de funciones biológicas, quiere decir que ese FC se va a unir a un determinado receptor que está sobre la célula y va a inducir a esa célula que haga algo. Por eso es para que yo les digo bien clarito, el FC es el que cumple las funciones biológicas de las inmunoglobulinas. ¿Cuáles son los receptores para componentes del complemento? Tenemos receptores que reconocen componentes activados del complemento que se unieron a las superficies de los microorganismos, ¿sí? Dentro de esos receptores tenemos receptores para el C3G,
que va a ser reconocido por un receptor que es CR1. Todos los receptores lo vamos a ver en la clase de complemento con muchísimos detalles, porque son receptores que van a reconocer el C3b de bebé o el C3d de dedo. Ya vamos a ver, pero les voy dando ese dato. Entonces, un patógeno puede ser ozonizado por el C3b y por la IgG. Esos dos componentes, el C3b y la IgG, se dice que son ozoninas. Pueden unirse al patógeno y estimular la fagocitosis por las células de la inmunidad innata. ¿Por qué van a estimular? Porque las células de la inmunidad innata tienen receptores para el C3b y receptores para el FC de la inmunoglobulina. Entonces, esos receptores pueden estar unidos a la célula, como sea el CR1 que se une al C3b, pero también hay receptores para el C3A y el C5A, que son fragmentos. El C3A y el C5A se llaman anafilotoxina. Cuando se activa el complemento, después lo van a ver cuando veamos la clase de complemento, cuando se activa el complemento, se generan fragmentos del complemento. Entre ellos se va a generar el C3b, que va a ozonizar el patógeno y se va a unir al receptor de C3b que está sobre la superficie de los fagocitos, pero también se liberan fragmentos solubles, como el C3A y el C5A, que van a ser reconocidos por los receptores, eso dice EDCTA, por los receptores del C3A y los receptores del C5A, se liberan, son solubles. Recién hemos dicho que el receptor del C3b es el CD1 que está en la célula. Este se libera y el C3A y el C5A se liberan y van a ser reconocidos por los receptores que están en los mastocitos, en las células endoteliales, en las células vasculares lisas y en los leucocitos. En los mastocitos va a inducir la desgranulación, en las células endoteliales va a aumentar la adhesión para que se produzca el tráfico leucocitario. Los polimorfos nucleares que están circulando por la sangre, por el capilar, propiamente dicho, tienen que ingresar al tejido para cumplir su función de la fagocitosis. Y para esto son muy importantes porque estas dos anafilotoxinas aumentan las moléculas de adhesión para que estos polimorfos nucleares se unan y después puedan ingresar. Relaja las fibras musculares lisas y se produce la vasodilatación para que puedan salir los líquidos, o mejor dicho, entrar los líquidos a los tejidos, y son quimiotácticas de los polimorfos nucleares. Bueno, este es un dibujito que explica todo lo que acabo de decir. Eso con respecto a los receptores del complemento. Hemos dicho también que las células de la inmunidad innata tienen receptores para las inmunoglobulinas, para el FC de las inmunoglobulinas, por eso se dice de la IgG. Entonces, por eso se llama RFC gamma. ¿Por qué gamma? Si yo digo RFC gamma, ustedes ya tienen que saber que es el receptor para el FC de la IgG. Los isotipos o clases de inmunoglobulina están determinados por la cadena pesada de cada inmunoglobulina. La inmunoglobulina G, la cadena pesada es la gamma. La inmunoglobulina M, decimos que es inmunoglobulina M porque su cadena pesada es mu. Decimos que la IgA porque su cadena H o pesada es alfa. La E, epsilon y la A. ¿Está claro? Entonces, si decimos receptor para el FC gamma, quiere decir que es un receptor para el FC del IgG. Y hay tres tipos. Receptor del FC gamma 1, que es un CD64, 2, CD72 y 3, CD16. Esto depende de la avidez. Entonces, acá tenemos una infección, la bacteria,
son ozonizadas por el anticuerpo. Si ustedes observan, este es el FAB de la inmunoglobulina y este es el FC. El FAB se va a unir al patógeno y a través del FC se va a unir a los receptores que están sobre los fagocitos. Cuando se une, esta célula, este fagocito, emite lo que se llama el pseudópolo. Emite el pseudópolo y endocita el patógeno. Y se forma lo que se llama el fagosoma. Ya lo tiene adentro el fagosoma. Después, cuando veamos el mecanismo de la fagocitosis, el fagosoma se va a unir a los lisosomas y va a formar lo que se llama el fagolisosoma. Y ahí va a ejercer o va a llevar a cabo los mecanismos microbicidas para tratar de eliminar el patógeno. Bueno, entonces ya hemos visto qué es lo que sucede, cómo reconocen las células de la inmunidad innata a los patógenos o cómo reconoce a los daños. Entonces, ahora vamos a ver las manifestaciones, digamos los signos cardinales, por qué se producen, ¿sí? De la inflamación ocular. Entonces, se va a producir, esto es normal. Acá tenemos una arteriola, estos son los capilares, tenemos macrófagos, tenemos células por acá, que son los macrófagos, ustedes saben que están en el monocito, el que circula, macrófago, el que está allá en los tejidos, ¿sí? Entonces entra la arteria, sale la vérula, todo bien, espectacular, la matriz celular. Cuando hay una inflamación, este dibujito es distinto, ¿sí? Entonces, se va a producir, lo que está acá, una vasodilatación, eso va a producir un incremento del flujo sanguíneo. Miren cómo se incrementa el flujo sanguíneo, se produce un enriquecimiento ruboro-color, ¿se acuerdan? Que hemos hablado recién. Hay un aumento de la temperatura en la zona inflamada, incremento del consumo de oxígeno, del calor. Hay un incremento de la permeabilidad vascular, quiere decir que pasa plasma a los tejidos. Miren la matriz extracelular, miren cómo está acá, se produce el edema. Edema, se expande esa matriz extracelular, aumento del tejido intersticial y formación de edema, porque es el pasaje tanto de líquidos como de células al espacio extracelular. Hay tumefacción, liberación de sustancias bacterianas, dolor por la presión de las terminales nerviosas y hay una disminución de la función. Ustedes cuando están inflamados no lo sienten, arde, pero justamente por eso. Bueno, esta es una fotito nada más para que vean, este es el vaso sanguíneo capilar y se produce una marginación, ya vamos a ver que viene esto al final, se marginan las células, son los polimorfonucleares que se adhieren. Ustedes saben que el capilar está formado por una sola capa de célula que se llama endotelio. Entonces, a ese endotelio tienen que adherirse los fagocitos, los polimorfonucleares, para poder ingresar al tejido para llevar a cabo su función fagocítica. Entonces, esto es lo que está demostrando, que ya vamos a ver cómo se produce, porque hay factores quimiotácticos, adhesin, etcétera, que produce esta marginación de las células para pasar después a los tejidos. Entonces, ¿cuáles son las células y tejidos que están implicados en la respuesta inflamatoria? La sangre, primeramente la sangre, que aporta células, células que van a llegar, y el plasma, que ya vamos a ver, hay factores solubles en el plasma que son muy importantes. Es muy importante el endotelio vascular, que son las que van a aportar las moléculas para que se adhieran los fagocitos, y las células fagocíticas propiamente dichas. El neutrófilo, basófilo, monocitos, macrófagos, mastocitos, que están en el lugar, las células, las plaquetas, fibroblastos y macrófagos del tejido colítico. Bueno, ¿cuáles son los mediadores? Los mediadores moleculares, los solubles, ¿sí? Entonces, la inflamación está bajo el control de sistemas enzimáticos plasmáticos que se liberan cuando se produce la respuesta inflamatoria. Tenemos derivados de sistemas enzimáticos, hay 4 sistemas enzimáticos que vamos a ver, y
y mediadores liberados por acero, con la anafilotoxina, la interleuquina, que están liberadas y ya la vamos a ir viendo a medida que veamos la clase. Entonces ahora vamos a pasar a los derivados de sistemas enzimáticos plasmáticos, que son proteínas coordinadas en su función, que están en el plasma, son solubles, ¿sí? Y funcionan rápido, en forma secuencial y van a amplificar. Y son estos sistemas. El sistema de la coagulación, el sistema fibrinolítico, donde está la plasmina, el sistema de la cinina, donde está la radiquinina, y el sistema del trombino. Son los 4 sistemas enzimáticos solubles que son los primeros que se activan. Cuando ustedes tengan que describir, siempre es lo primero que tienen que decir. Porque a partir de acá se comienza a desarrollar la respuesta inflamatoria. Entonces, acá tenemos la lesión endotelial. Cuando se produce la lesión endotelial, se activa un factor de la coagulación que se llama factor 12 o factor de Hackemann. Los que sigan bioquímica y vean allá después de análisis clínico van a ver un montón de todo esto, pero solo les digo acá que es un factor que se llama Hackemann, que va a activar, por un lado, el sistema de la cinina para la producción de radicinina, de calicreína, calicreína y radicinina. ¿Qué hace la radicinina? Aumenta la permeabilidad vascular, produce vasodilatación, dolor y contracción muscular. Por otro lado, ese mismo factor Hackemann va a activar primero el sistema de la coagulación y también va a activar los fibrinógenos y va a formar coágulos de fibrina. Y la plasmina también que actúa y que va a producir la plasmina que se sintetiza en este momento por activación de este factor Hackemann, también va a activar, es una de las que activa el complemento. Entonces, el sistema de la coagulación es la modificación del estado físico de la sangre pasando de líquido a gel. Se forma el coágulo. Este coágulo se debe a que el fibrinógeno se transforma en fibrina. Entonces, interrumpe la hemorragia. Que se lastima y al ratito deja de cicatrizar. Por ahí ya se ha activado el sistema de la coagulación y está atrapando, lo mantiene al patógeno ahí para que se desarrolle, porque la respuesta inflamatoria es una respuesta de protección. No es una respuesta nociva para el huésped, es una respuesta de protección. Hay una serie de reacciones en cadena, son factores de coagulación, de los cuales hay dos factores. Entonces, se activa el sistema de la coagulación, se activa el sistema de la cinina, que genera radicinina, ya hemos dicho recién, es un monopéptido, que produce vasodilatación, aumenta la permeabilidad capilar, contrae el músculo liso, para evitar que el agente patógeno pueda difundir y también produce dolor. Todo esto que les acabo de decir está bien resumido acá. Entonces, acá tenemos, se ha producido la lesión, la disrupción, la ruptura de la lesión tisular y se forma el coágulo. Estas son las fibras de colágeno, se produce el coágulo y hay una agregación plaquetaria, está manteniendo, mientras tanto está manteniendo que el patógeno no se, lo mantiene ahí para que no se disemine. Entonces se activa el factor 12, que pasa de inactivado pasa a activado, se activa una precalicreína, calicreína, es la cascada de la cinina y se libera la radicinina. La radicinina es la primera que se libera y se dice que tiene efectos locales probóticos porque facilita la inflamación, facilita la respuesta inflamatoria, la radicinina. Por otro lado, tenemos que también se va a activar, acá tenemos un poquito más, por la vía, ese factor 12 de Hackemann se va a activar por la vía intrínseca y por la vía extrínseca. Por la vía intrínseca también va a llevar a la activación de la protrombina en trombina, activa el fibrinógeno que transforma la fibrina y se forma el coágulo. Es esto que está acá. Por otro lado, la extrínseca hay un factor tisular, que es un factor que está secuestrado, que cuando se produce la ruptura tisular, se activa ese factor tisular y ese con el daño también activa el factor 12. Y llegamos a lo mismo tema. Se forma el coágulo de... Entonces,
se activan estos tres sistemas: el sistema de la coagulación, el sistema fibrinolítico que forma la plasmina, que también va a activar el sistema de complemento, y el sistema de la acinina, que va a formar la bradicinina. Bradicinina o bradiquinina, es lo mismo. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, ¿sí? Tenemos que se produce la lesión tisular, tenemos el factor 12 de Castleman, tenemos que a través de la cascada de la acinina, la precalicreína pasa a la calicreína y se forma la bradicinina. También se va a activar la cascada de la coagulación y va a llevar de la trombina, va a activar los fibrinógenos, que va a pasar el dinero de los fibrinopéptidos y forma los coágulos de fibrina. Y de acá tenemos el sistema fibrinolítico que va a formar la plasmina, y la plasmina después, la plasmina va a degradar el coágulo de fibrina, pero va a activar el complemento. Ya lo vamos a ver, aquí lo pongo. Entonces, la trombina, esta que está acá, la trombina, induce inflamación cuando se unen receptores activados de plaquetas endoteliocélulas de músculo liso y de otras. Entonces, esto más o menos resume todo lo que les he dado en distintas diapositivas. Esos son. Hay 4 sistemas. Falta la activación del sistema del complemento. El sistema del complemento que se puede activar por 3 vías: la vía alternativa, la vía clásica y la vía de las lectinas. Todas estas vías, que ya lo vamos a ver en detalle, todas confluyen, no importa cómo forma, después lo vemos, confluyen en la activación del complemento C3, y se va a formar el C3A, después se forma el C5A. Recién hablamos del C3A y del C5A, que son anafilotoxinas, que se unen a determinados receptores, eso ya lo acabamos de ver. Y también se libera el C3B, que es una opsolina. Bueno, estas son las funciones del complemento. La función interviene en la inflamación, porque va a liberar la C3A y C5A, que se llaman anafilotoxinas. También interviene en la opsonización, porque libera el C3B que acabamos de ver acá, que es una opsonina que se pega al patógeno y estimula la fagocitosis. También libera el propio mecanismo de citotoxicidad o mecanismo de activación del complemento, lleva a lo que se llama la formación del CAM. CAM es complejo de ataque a la membrana, que los patógenos va a formar un poro y va a producir la lisis osmótica de ese patógeno. Y por otro lado, una de las funciones importantes del complemento es la potenciación de la respuesta de los linfocitos B, lo vemos después en la clase de complemento. Pero lo que les quiero decir que son estos 4 sistemas solubles que son los que se activan frente a la lesión tisular. ¿Qué hacen las anafilotoxinas, que tienen también efectos flogógicos? Producen cambios en la vasculatura local y producen la extravasación de proteínas y células. Producen contracción del músculo liso, ya hemos hablado recién, se unen a receptores que están en los mastocitos, producen la desgranulación, sobre todo de histamina, también de serotonina, aumenta la permeabilidad vascular, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la adherencia de los fagocitos, porque estimula la expresión de selectina. Le introducimos otra palabrita. Las moléculas de adhesión se llaman selectina. El C3A y C5A estimulan que en el endotelio se expresen esas selectinas para que se unan a los neutrófilos que están aquí por la sangre, y ellos van a hacer el roble, ya lo vamos a ver. Y son quimiotácticas, atraen a los polimorfos nucleares hacia el sitio de acción. Como ustedes ven, tienen muchísimas funciones, por eso es importante y por eso es tanto el detalle que les estoy dando. Bueno, acá tenemos los mastocitos en los tejidos, acá tenemos los receptores para el C3A y para el C5A. Este es un mastocito que tiene una serie de receptores y que cuando se une el C3A y el C5A se va a producir la desgranulación. Estos son basófilos en la sangre. Cuando se une el C3A y el C5A, se van a liberar esta histamina y otras aminas vasoactivas. Así lo tienen que decir.
que están preformadas ya en los gránulos de los mastocitos. Los mastocitos tienen sus gránulos, sustancias vasoactivas preformadas que se liberan cuando se unen, pero también va a liberar los mediadores lipídicos, que es esta diapositiva. Este mastocito que se libera, que se activa a través de la unión de C3A y C5A a los correspondientes receptores, va a activar a través de la fosfolipasa A los fosfolípidos de membrana. Ese fosfolípido de membrana va a dar lugar al ácido araquidónico. El ácido araquidónico que va a sufrir la acción de dos enzimas, se dice que actúa a través de la vía de la ciclooxigenasa, va a formar las prostaglandinas y a través de la vía de la lipoxigenasa va a formar los leucotrienos. Dentro de las prostaglandinas tenemos los tromboxanos y las prostaglandinas propiamente dichas, los tromboxanos que van a producir por broncoconstricción y agregación plaquetaria sobre todo, y las prostaglandinas que tienen aumento de la permeabilidad, dilatación de los vasos. La prostaglandina E2 y G2 son quimiotácticas de los neutrófilos. Dentro de los leucotrienos tenemos leucotrienos CD, C4, D4 y E4, se llama sustancia de reacción lenta de la anafilasa, que son muy importantes sobre todo en los pacientes, después de que vean inmunología clínica, lo volvemos a ver, en los pacientes asmáticos, son los que producen la gran broncoconstricción en los pacientes asmáticos. Y el leucotrieno B4, que es quimiotáctico de los polimorfos, quimiotaxis de los polimorfos. También de los fosfolípidos de membrana, a través de la fosfolipasa 2, se libera el PAC, que se llama factor activador de las plaquetas, que va a producir justamente agregación plaquetaria, es quimiotáctica de eosinófilo y también activa y es quimiotáctica, sobre todo más activa quimiotáctica de los polimorfos. Bueno, esto es un poco, es más o menos lo de recién. Mediadores lipídicos, acá tenemos la fosfolipasa 2, que actúa sobre el ácido araquidónico a través de la vía de la lipoxigenasa, va a producir los leucotrienos y a través de la vía de la ciclooxigenasa va a producir las prostaglandinas y los tromboxanos. Bueno, acá tenemos el leucotrieno B4, quimiotáctico de neutrófilo. El C4, D4 y E4 se llama sustancia lenta de la anafilasia, sustancia de reacción lenta de la anafilasia, una broncoconstricción intensa. La prostaglandina, la D2 y la E2 aumenta la permeabilidad quimiotáctica de los neutrófilos. El tromboxano produce agregación plaquetaria, quimiotáctico de los sinófilos. Bueno, estos son los sacados del libro de Parkan. Creo que está en Parkan también. Si no lo bajan, lo bajan, lo Parkan de internet. Entonces, son los mediadores de la inflamación, la histamina, la serotonina, el PAC, la interleuquina 8 ya vamos a ver, C3A, C5A, la radicinina, la prostaglandina, de dónde se originan y qué efectos tienen. Lo mismo acá. ¿Cuál es el efecto inducido, cuál es lo que hace y la consecuencia de ese efecto? Bueno, pasemos ahora al rol que tienen los macrófagos. Hemos hablado de los polimorfos, hemos hablado de los mastocitos, pero es importante hablar ahora de los macrófagos. Son macrófagos residentes, que están cercanos al lugar donde se ha producido esa lesión. Entonces, el macrófago se va a activar, ¿por qué? Se va a activar por los mismos microorganismos que han sido autorizados, porque el macrófago también tiene receptores para el C3A, tiene receptores para el FC de la inmunoglobulina, tiene receptores para algunos PAMs. Entonces, cuando ingresa ese microorganismo, que ya está ozonizado porque ya se han activado los 4
sistemas enzimáticos solubles, ya se ha activado el complemento, se han activado los otros, la plasmina, en fin, que la plasmina activa el complemento, se genera el C3P, ese C3P opsoniza el patógeno y ese patógeno opsonizado por C3P, y si hay inmunoglobulinas que también que ha pasado, se van a unir a los receptores que tiene el macrófago, lo va a fagocitar y ese macrófago se va a activar y va a liberar una serie de citoquinas, ya saben que ya les he dicho las citoquinas, que se sintetizan de nuevo, no están guardadas, no están almacenadas previamente. Solamente las sustancias vasoactivas que están preformadas en los granos. Las aminas vasoactivas, las citoquinas, como los mediadores lipídicos, se sintetizan de nuevo. Quiere decir que se sintetizan en el momento que se produce la lesión tisular. Está claro, ¿no? Entonces, ¿qué va a liberar el macrófago? Va a secretar quimioquinas o citoquinas y quimiocinas o quimioatractantes, que atraen. ¿Cuáles son las citoquinas? Que va a tener efectos locales y sistémicos. En esta diapositiva vamos a ver los efectos locales que tiene. Va a secretar interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué hacen estas citoquinas? Estas citoquinas, de nuevo, aumentan la excreción de las moléculas de adhesión. ¿Se acuerdan las selectinas? Hay selectinas y hay integrinas, ya vamos aumentando, ¿sí? Favorece la extravasación de los leucocitos hacia el tejido, aumenta la permeabilidad vascular, aumenta el ingreso de los componentes solubles que están en los capilares hacia el tejido. También secreta la interleuquina 12 y la interleuquina 18, porque estas son las que van a activar en el caso de que este macrófago, este polimorfo nuclear, no pueda eliminar el patógeno por el mecanismo de la fagocitosis. Entonces, en ese caso, se va a activar la respuesta inmune adaptativa. Son las células dendríticas del lugar que van a ir a los ganglios. Yo les digo, pero les tengo que decir, porque después lo van a ver mejor. Esas células dendríticas van a ir a los ganglios linfáticos periféricos. Recuerden que los ganglios linfáticos periféricos es el lugar donde se realiza la presentación antigénica. Esa célula dendrítica le va a mostrar ese patógeno, que no lo puede eliminar el macrófago, a unos linfocitos T, CD4, CD4 vírgenes o naïves, que nunca han visto tal, y ese linfocito T, CD4 virgen o naïve, se va a activar, va a proliferar o expansión clonal y se va a diferenciar en un perfil que se llama linfocito T helper 1. Ese linfocito T helper 1 va a volver al sitio de la lesión y va a secretar una citocina que se llama interferón gamma. Va a sintetizar ese interferón gamma y lo va a volver a activar a ese macrófago. Todo eso es lo que hace estas citoquinas que están acá. El macrófago también libera citoquinas reguladoras, que son la interleuquina 10 y la transformador beta, que van a actuar sobre todo al final para que se produzca la reparación del tejido y la cicatrización del tejido. Y también sintetiza interleuquina 8 y el leucotrieno B4, que son quimiotáctica selectiva, no sé cómo decir, exclusiva del neutrófilo. ¿Sí? Todo eso tiene efectos locales a nivel de la inflamación. También el macrófago sintetiza citoquinas que tienen efectos sistémicos. Por ejemplo, la 1, la 6 y el trafón van a dar lo que se llama la respuesta de fase aguda y van a actuar a nivel del hígado, van a inducir la síntesis, ya después de lo que voy a mostrar otra diapositiva, la síntesis de proteína de fase aguda. En médula ósea produce la movilización del neutrófilo. Pero sabe que por la alimentación, ¿cómo están los neutrófilos? Se dice que hay una neutrofilia, ¿sí? Porque estas citoquinas van a médula y dicen, bueno, necesitamos más neutrófilo para combatir la infección. Cuando le dicen que cuando hay más neutrófilos, dicen, uy, qué infección
cuando se hace el hemograma. Después van al hipotálamo, también la interleuquina 6, la 1 va al hipotálamo y induce la fiebre. ¿Sí? La 12, bueno, eso es lo que ya les he explicado. Y estos son los factores de crecimiento que van a la médula ósea y producen la movilización de estos neutrófilos. Esto se llama factor estimulante de colonia de CSF, factor estimulante de colonia de los granulocitos, factor estimulante de colonia de los monocitos, factor estimulante de colonia de los monocitos y granulocitos, factor estimulante de los fibroblastos. Entonces, se produce un incremento de esas células en el plasma. Bueno, esto es más o menos lo que hemos dicho recién. Nada más que acá está más compactado, ¿sí? El macrófago va a tener efectos locales y efectos sistémicos. Los locales son la interleuquina 1, va a producir activación del endotelio, aumenta el pasaje de las células, y a nivel sistémico va a producir fiebre, ¿sí? Va al hipotálamo, eso es lo que hemos dicho recién. El factor de necrosis tumoral activa las moléculas de adhesión, espinotáxico, y efecto sistémico, también fiebre, y moviliza a los neutrófilos y produce shock séptico. Ya vamos a ver en una diapositiva la importancia que tiene el factor de necrosis tumoral cuando la infección es poca infección, es decir, cuando la cantidad de TNF es baja, cuando la cantidad de TNF es moderada y cuando la cantidad de TNF alta es muy alta. Ahí es donde se produce el trastorno de citokina y se produce infecciones por COVID. Se aumenta la citokina. Es dado por el TNF alta. La interleuquina 4, la interleuquina 6, que tiene efectos a nivel del hígado, ya vamos a ver. La quimiotáctica, la 8, y la 12, que es lo que le acabo de decir, que activa a TGFR1, que va a sintetizar interferón. Bueno, el interleuquina 1, la 6, factor de necrosis tumoral, va al hígado, induce la síntesis de proteína en fase aguda y también activa el complemento. El médula ósea moviliza los neutrófilos para la fagocitosis. En el hipotálamo induce la fiebre. Y si no puede, para hacer la dendrítica para inducción de la respuesta inmune adaptativa. La 6, hemos dicho que la 6 da al hígado. ¿Qué hace? La 6 induce la síntesis de proteína en fase 1, de fase aguda, por el hígado, y estas citocinas, proteínas de fase aguda, van a actuar como sonina y como activadoras del complemento. ¿Cuáles son las proteínas de fase aguda? La proteína C reactiva, la lectina fijadora de manosa y el fibrinógeno, que son las que van a opsonizar al patógeno, acá está, y van a activar también el complemento. Bueno, esto es lo que les decía recién de la importancia del TNF-alfa, ¿sí? El TNF-alfa es la infección por una bacteria gram negativa, entonces decimos que cuando la infección es baja, ¿sí? La cantidad de TNF es poca cantidad, entonces se va a producir una inflamación que va a estar localizada. Cuando tenemos ya cantidades que van aumentando, cantidades moderadas ya de TNF, porque la infección es mayor, ¿sí? Hay mayor invasión de ese patógeno, ya vamos a tener efectos sistémicos, ¿sí? Vamos a tener proteínas de fase aguda, vamos a tener fiebre, y cuando la cantidad de TNF alta es muy alta, porque la cantidad de LPS es alta, porque la infección es muy alta, ya vamos a tener lo que se llama shock endotóxico, la tormenta de citokina, ¿sí? Porque ya se produce tanta es la citokina que se produce un aumento de permeabilidad en todo el organismo, una inflamación generalizada en todo el organismo. Entonces, se produce una vasodilatación de todos los capilares. En el hígado también se produce un shock séptico, una hipoglucemia, alteraciones metabólicas, y se produce shock tóxico. En realidad, cuando se produce un aumento de permeabilidad sistémica,
quiere decir que va a pasar líquido y célula al tejido. Entonces la volemia, o sea, el volumen de sangre de los capilares disminuye, ¿sí? Al haber una volemia, hay una hipotensión y se produce lo que se llama hay bajo gasto cardíaco. ¿Está claro? Entonces disminuye la contracción porque no hay sangre. Hay baja presión y en realidad están comprometidos muchos órganos, pero la muerte puede producirse por el problema cardíaco de bajo gasto cardíaco, por esa hipovolemia, consecuencia del aumento de permeabilidad de todo el cuerpo. ¿Está claro? Eso es el shock séptico producido por esa tormenta de citoquina. No solo por supuesto el PNT-alfa, sino todo eso. Bueno, esto es más de lo mismo que les acabo de decir. Esto que está en el ABAS, ustedes lo buscan en el ABAS. Esta inflamación local, esto es una inflamación ya a nivel sistémica, y esto ya en instituciones muy graves, donde tenemos, inhibe la contractilidad, el tono muscular, disminuye la presión. También hay una populación intravascular determinada, y también actúa sobre los músculos, se produce pérdida de masa muscular, hay debilidad, mucha debilidad. Se produce lo que se llama el shock séptico. Bueno, entonces ya se han producido, se han activado todos los factores celulares que están en el plasma, se han activado todas las células han secretado las aminas vasoactivas, se han sintetizado los mediadores lipídicos, se han sintetizado las citoquinas, entonces ya está todo dado para que los polimorfonucleares, que son estos, este es el capilar, este es el endotelio, que es por donde tiene, y acá está la infección, este es el tejido. Entonces estas células, los polimorfos que están en la circulación, tienen que llegar hasta el lugar donde está la infección. Entonces, ¿cómo se produce? Bueno, ya se han producido, acá está, bueno, esto es todo resumido, ¿verdad? Ustedes ya saben todo lo que pasa. Entonces tenemos un polímero macrófago activado, que va a liberar todas las citoquinas, ¿sí? TNF-alfa, que aumenta la expresión de las moléculas de adhesión. Ya les había dicho, las moléculas de adhesión que se llaman selectinas, también libera el PAF, la interleuquina 8, que son quimiotractantes. Todo eso va actuando en conjunto, todo actúa al mismo tiempo. Entonces, el polimorfonuclear tiene los ligandos de selectina, que son glucocorticoides, pero esta unión es débil. Entonces, este es el flujo sanguíneo, está la flecha, este es un dibujito del agua. Ahí está el flujo sanguíneo, son las células que van. O sea, hay que frenarlo, de algún modo hay que enlentecer el flujo sanguíneo. Entonces, cuando se pegan y se sueltan, quiere decir que es una unión de baja afinidad entre la selectina y el ligando de citoquina, que son glucoproteínas que están en la superficie de los polimorfonucleares. Hasta que, este es el rolo, ¿ven? Entonces, va rodando, se pega y se despega, se pega y se despega, hasta que después se expresan las integrinas. Las integrinas que las tienen los polimorfonucleares, y se van a expresar las moléculas de adhesión a las integrinas, que dentro de las integrinas tenemos LAC1 y MAC1, que se van a unir a ICAN1 y BECAN1. Acá yo les he puesto qué son cada una de ellas, que son las integrinas. El LAC1 es un CD también, que se llama CD11A, CD18, ahí les he puesto cómo se llama, y el CD11B o CD18 MAC. Y en los ligandos son el ICAN1 y el BECAN1. Cuando se unen las integrinas con sus correspondientes ligandos, esa unión ya es fuerte, ya no se despega, queda pegado, ya no sigue circulando ese polimorfonuclear. Se une esa integrina, es una unión de mucha avidez, fuerte, y después se va a producir una desorganización del citoesqueleto,
y se van a romper las uniones que están entre las células, se rompe la encadenina y puede atravesar ese polimorfo, atraviesa las uniones de los endosomas y se va a dirigir hacia el sitio de impresión. Entonces, acá es donde empieza la fagocitosis. Yo acá les he puesto las quimiosinas, ya hemos nombrado un montón. Quimiosinas o quimioatractantes atraen a los polimorfos nucleares hacia el sitio donde está el patógeno. El C3A, el C5A, el leucotrieno B4, el factor activador de las plaquetas, la interleucina 8. Entonces se produce lo que se llama un gradiente de quimiotaxis. Entonces va de los, como son atraídos, van hacia el lugar donde hay más quimioatractantes. Entonces comienzan, estos son los pasos de la fagocitosis que lo van a ver en una de los prácticos. Tenemos acá las uniones hacia el fagocito. Una vez que llega, se produce la unión, ya hemos hablado de todos los receptores. Una vez que se unen, se va a emitir el pseudópodo, se va a formar el fagosoma. Este fagosoma se va a unir con el lisosoma, va a producir lo que se llama el fagolisosoma, y en el fagolisosoma ese polimorfo nuclear va a ejercer o va a llevar a cabo el mecanismo microbicida del neutógeno para tratar de matar o eliminar ese patógeno. Ese mecanismo microbicida puede ser dependiente del oxígeno o independiente del oxígeno. El dependiente del oxígeno se llama estallido respiratorio, que va a generar lo que se llama las especies reactivas del oxígeno. Acá está, especies reactivas del oxígeno. Y el NOx es el óxido nítrico, que ya lo vemos ahora. El NOx se libera cuando se activa esta cascada, cuando se activa la óxido nítrico sintasa. En realidad, este mecanismo lo tiene el macrófago, que es el mecanismo que se va a poner en marcha cuando el macrófago es activado por el interferón gamma, que les explicaba recién. Cuando el macrófago no puede eliminar el patógeno a través de este mecanismo que ya lo vamos a ver, que se llama estallido respiratorio, se va a activar la respuesta adaptativa y se va a activar el macrófago que tiene esta enzima, se llama óxido nítrico sintasa. Entonces, veamos primero el estallido respiratorio. Para el estallido respiratorio, que se van a formar las especies reactivas del oxígeno, también se llaman intermediarios reactivos del oxígeno, ROS o IRO, y después esto origina lo que se llaman las especies reactivas del nitrógeno. Entonces tenemos que el estallido respiratorio se va a activar por una enzima que está separada, está inactivada en el citoplasma, se ensambla en la membrana y se ensambla y se forma lo que se llama la nafosfato oxidasa, que va a tomar el oxígeno y lo va a transformar en un anión superóxido. El anión superóxido, por efecto de otra enzima que se llama superóxido dismutasa, va a transformar esta ecuación junto con agua y va a formar agua oxigenada. El agua oxigenada, por efecto de otra enzima que se llama mieloperoxidasa, va a formar estos aluros. Si el aluro es cloruro, va a formar el hipoclorito o la amina. Dentro de los aluros puede ser cloruro, bromuro y cloruro. Si es cloruro, forma la alanina. ¿Qué pasa? El macrófago, el polimorfo nuclear, puede fagocitar una sola vez y muere en el intento. ¿Por qué? Porque se forma agua oxigenada y el polimorfo nuclear no tiene una enzima llamada peroxidasa
disgregar o eliminar ese agua oxigenada. Entonces, se forma agua oxigenada, el macrófago trata de eliminar ese patógeno, pero muere en el intento. La pus que se forma en una respuesta inflamatoria son polimorfos nucleares muertos, ¿sí? En cambio, el macrófago puede fagocitar varias veces porque tiene la peroxidasa. Y tiene, tanto el neutrófilo como el macrófago, tienen mieloperoxidasa. O sea, ¿entienden? O sea, que el macrófago puede llevar a cabo también el estallido respiratorio. Ahora, cuando no pueden eliminar el patógeno por el estallido respiratorio, se va a activar esta óxido nítrico sintasa que va a pasar la arginina, ciclulina y va a liberar el óxido nítrico, que es un gas, que va a difundir y se va a unir con el anión superóxido y va a formar esto que se llaman los peroxiníticos, que son sustancias muy reactivas y que son capaces después de eliminar, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculoso, que no lo puede eliminar porque el Mycobacterium tuberculoso tiene muchos mecanismos de evasión del sistema inmune, es capaz de romperlo al fagosoma y establecerse en el citoplasma. Entonces, en el citoplasma ese no se puede llevar a cabo el mecanismo microbicida del estallido respiratorio. ¿Está claro? Bueno, y están los mecanismos independientes del oxígeno, que son enzimas que están en los lisosomas de los polimorfos nucleares, por ejemplo, la catecina, es enzimas de bajo peso molecular, proteínas catiónicas, proteínas que incrementan la permeabilidad, que producen daño a las membranas, la lisosima, que cinde la pared celular, la lactoferrina, que capta el hierro, enzimas proteolíticas que digieren los microorganismos del gluten. Ya terminamos unas cuantas nada más. Entonces ya se ha producido, ya hemos eliminado ese microorganismo, esto está en el ABAS. Entonces ahora se va a producir, se va a modular la respuesta. Los macrófagos que han intervenido en esa respuesta inflamatoria para tratar de eliminar ese patógeno se llaman macrófagos de tipo 1 o macrófagos M1. Pero después se van a activar por otra vía lo que se llaman los macrófagos M2, que son macrófagos que ya van a sintetizar eso que les decía yo, las citocinas reguladoras para frenar ya la respuesta inflamatoria. Acá dice efectos antiinflamatorios, o sea, frenan la respuesta, pero también van a sintetizar el transformador factor beta, que es muy importante para reparar, porque es un inductor para la síntesis de colágeno, ¿sí? Entonces, acá tenemos la forma, actúa sobre los fibroblastos y miofibroblastos y va a estimular la síntesis de colágeno y elastina que hace todo a la matriz extracelular. Bueno, esto es lo mismo que lo que les estaba explicando. Bueno, y por último, además de la fagocitosis que llevan a cabo los superfagocitos, hay otro mecanismo que se llama el mecanismo de la netosis, que fue descubierto en el año 2004, los polimorfos nucleares se suicidan en su intento de eliminar el patógeno. Ya lo vamos a ver por acá. Se llaman trampas extracelulares, NETs. Son redes de fibras extracelulares compuestas por ADN del neutrófilo que se unen a los patógenos. Acá tenemos el neutrófilo, tenemos los receptores de los neutrófilos que se van a unir a los patógenos, y este mismo neutrófilo se rompe, se produce la difusión tanto del núcleo como de su citoplasma y se produce una red. Esa red atrapa, son trampas, por eso dice trampas, nets. Son trampas extracelulares. Entonces, con el ADN lo atrapa al patógeno y después se liberan las enzimas que están en los gránulos, la elastasa, la mieloperoxidasa, las especies reactivas del oxígeno. Entonces tratan de eliminar el patógeno pero el macrófago tiene que morir, el suicidio que dice el esfuerzo. Entonces,
Las LEDs están compuestas por cromatina, proteínas asociadas a ellas, como proteasas lisosomales, proteínas citoplasmáticas, proteínas nucleares. Son liberadas en respuesta a bacterias, virus, hongos y parásitos. Actúan como una red de contención a la infección atrapando microorganismos y median su destrucción extracelular, ¿sí? Porque tiene una gran cantidad de sustancias antimicrobianas. Y la última es solo para mostrarles, por supuesto, esto ya es ya usando colorantes. Estas son las fibras de ADN que se liberan. Estas son las bacterias, que este es el bacilo. El que ideó todo esto, acá les he puesto el que esté interesado, es de Brickman. Ponen Brickman en el Google y les aparece todo. El año 2007 comenzó estos estudios. Este es un encuentro de reposo. Acá tenemos, está el bacilo. Esta es la misma que esta, pero mayor aumento. Estas son las trampas. ¿Ven las trampas? Son las lentes que están atrapando esa bacteria. Y acá están atrapando pocos. Y sobre eso lo atrapan y sobre ello actúan así. Con esto terminamos, chicos. Espero que no haya sido